A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este recorrido visual, la expedición de altitud, desvelando el relieve de la Tierra. Hoy arrancamos una travesía fascinante para entender que nuestro planeta no es ni de lejos un lienzo en blanco. ¿Qué va? Es una colosal obra de arte, esculpida con una precisión absolutamente asombrosa a lo largo de milenios. Nuestra hoja de ruta para este análisis es sencilla. Iremos de arriba a abajo. Punto 1. ¿Qué es el relieve terrestre? 2. Los escultores del planeta. 3. De las montañas a las colinas. 4. Llanuras y valles. 5. Costas y relieves submarino. Y por último, el punto 6, el impacto en la vida. ¡Vamos allá! Empezamos con la sección 1. ¿Qué es el relieve terrestre? La forma de nuestro mundo. Bueno, cuando miramos al horizonte, casi nunca vemos una línea recta y perfecta, ¿verdad? Hay algo muchísimo más complejo bajo nuestros pies. El relieve es básicamente todo ese conjunto loquísimo de formas, zonas elevadas, planas, hundidas, irregulares, que forman la superficie sólida de la Tierra. La clave aquí es que el mundo no es una esfera lisa, para nada. Es un terreno súper dinámico, lleno de texturas, que se ha ido moldeando con muchísima paciencia durante millones de años. En resumen, es la piel arrugada y fascinante de nuestro planeta. Pasamos a la sección 2. Los escultores del planeta. ¿Cómo se moldea la Tierra? Lo que resulta súper interesante es descubrir quién o qué está detrás de estas megaconstrucciones naturales. Resulta que hay una batalla constante que lleva milenios en marcha. Por un lado tenemos a los agentes internos. Hablamos de fuerzas colosales que actúan desde las profundidades, como las placas tectónicas que se mueven y chocan violentamente ahí abajo, empujando el suelo hacia arriba. Y por el otro lado están los agentes externos, la lluvia que no cesa, el viento, el golpe constante de las olas del mar, fuerzas que se dedican a desgastar y romper la superficie desde fuera. Es literalmente el contraste perfecto, construcción a lo bestia frente a una erosión lenta pero implacable. Entonces, ¿cómo operan esas fuerzas internas exactamente? Vamos paso a paso, porque es una locura. Primero, en la oscuridad total del interior, las inmensas placas tectónicas empiezan a moverse. Segundo, estas placas gigantescas chocan de frente, justo en la corteza terrestre. Y tercero, claro, como no tienen hacia dónde ir, a la superficie no le queda otra que elevarse, creando un pico imponente. O sea, literalmente el suelo sale disparado hacia el cielo por una presión subterránea que ni nos podemos imaginar. Sección 3. De las montañas a las colinas. Los puntos más altos de la expedición. Ya que hemos visto cómo la Tierra llega a sus puntos más extremos, vamos a empezar a bajar. Visualmente, el contraste es brutal. Las montañas son esos picos altísimos que parece que quieren pinchar las nubes. Son puntiagudos, escarpados, como gigantescos triángulos de roca. Pensad en los majestuosos Himalayas o el Popocatépetl. En cambio, si miramos las colinas, son como montañas en miniatura, ¿no? Sus elevaciones son bastante más bajas y tienen cimas redondeadas, súper suaves. Un ejemplo clásico que a todos nos viene a la cabeza son los paisajes de las colinas de la Toscana en Italia. Pero bueno, la naturaleza siempre tiene un as en la manga. ¿Qué pasa si cogemos una de estas elevaciones enormes y le damos un giro? Pues ahí tenemos la meseta. Imaginad una gran montaña a la que de repente, ¡zas!, alguien le ha rebanado la punta con un corte limpio. En lugar de un pico afilado, te queda una superficie plana, enorme, en lo alto. Un ejemplo espectacular de esta forma tan caprichosa es la inmensa altiplanicie mexicana. Es un concepto muy curioso cuando te paras a pensarlo. Vamos con la sección 4. Llanuras y valles. Bajando a las tierras bajas. Continuamos bajando, dejando atrás las alturas de vértigo para meternos en las zonas donde de hecho se concentra la mayor parte de la vida. Vamos a diferenciar dos lugares clave. Por una parte, las llanuras. Son extensiones gigantes, planas, abiertas en todas direcciones, como si pusieras una inmensa hoja de papel sobre el continente. El escenario ideal, vamos, como la llanura del Amazonas. Y en contraste están los valles. También son bajos y planos, pero fíjate en la diferencia. Están cerrados, tienen muros naturales hechos de montañas o colinas a su alrededor, y casi siempre hay un río cruzándolos por el centro, lo que los hace súper fértiles. El Valle del Nilo o el Valle de México son el ejemplo perfecto. Con toda esta variedad en tierra firme, hay una pregunta súper interesante que solemos pasar por alto. ¿Qué ocurre exactamente cuando el terreno no se frena en la costa, sino que sigue bajando hasta quedar por debajo del nivel del mar? Pues la respuesta está en las depresiones.
y son alucinantes. Básicamente son huecos naturales gigantescos en la superficie de la Tierra, áreas que se han quedado atrapadas por debajo del océano que las rodea. Pensad en ellas como si fueran cuencos enormes que, con el paso del tiempo y el agua que se va acumulando, se convierten en lagos profundísimos o pequeños mares cerrados. Seguro que el nombre os suena. El ejemplo más famoso de esta caída en picado es, sin duda, el Mar Muerto. Sección 5. Costas y relieve submarino. Más allá de la orilla. Vamos a dar un paso más allá y cruzar el límite de los continentes. Si nos fijamos bien, al categorizar todo esto, hay una división clarísima. Hasta ahora hemos estado viendo el relieve de interior, ¿vale? Las montañas, mesetas, llanuras y demás. Pero en cuanto llegamos al borde del agua, descubrimos un mundo paralelo total. Tenemos el relieve de costa, con playas y acantilados brutales forjados por las olas, las islas y, por supuesto, todas esas formaciones increíbles ocultas en las profundidades de los océanos. Al asomarnos al agua, las islas son las grandes protagonistas. Y oye, estos pedazos de tierra rodeados de mar no están ahí por arte de magia. Sus orígenes son de película, nacen del fuego de la actividad volcánica submarina o por la paciencia infinita de la arena y el coral acumulándose durante siglos y siglos. Para poner un ejemplo fascinante, pensad en la isla del Carmen, en el Golfo de México, una verdadera maravilla natural. Pero ojo, porque el misterio de verdad se esconde justo debajo de esa superficie azul. El fondo del mar no es para nada una piscina plana. ¿Qué va? El relieve submarino tiene una geografía igual o más masiva que la que vemos en los continentes. Estamos hablando de montañas enteras bajo el agua, valles abisales y cordilleras colosales que atraviesan el planeta en la oscuridad absoluta, controlando las corrientes y sosteniendo ecosistemas que apenas empezamos a conocer. Es increíble. Llegamos a la última parte. Sección 6. El impacto en la vida. ¿Por qué importa la geografía? Para ir cerrando esta exploración, vamos a ver la imagen completa, porque todo esto nos afecta en el día a día muchísimo más de lo que creemos. Las formas de la Tierra no son solo paisajes bonitos, literalmente dictan cómo funciona nuestra civilización. El relieve es el que desvía y controla los patrones del clima, decide si vamos a tener éxito plantando cultivos, regalándonos valles superfértiles o ricas llanuras. Nos dice exactamente dónde y cómo podemos construir nuestras infraestructuras o carreteras, y al final del día es el hogar indispensable para toda la flora y fauna del planeta. En serio, la vida tal y como la conocemos es producto directo del suelo que pisamos. Así que la próxima vez que miréis a vuestro alrededor, intentad verlo con otros ojos. Cuando miréis por la ventana y veáis ese horizonte que, de hecho, nunca es recto, deberíamos preguntarnos qué fuerzas inmensas, qué choques titánicos de placas tectónicas de hace millones de años le han dado forma al suelo que estamos pisando justo ahora. Es una pasada pensar que cada colina, valle o cordillera cercana no es solo una postal, sino historia geológica viva, en constante movimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ojalá la curiosidad os siga guiando para descubrir todos los secretos de este mundo tan fascinante en el que vivimos.